Buenos días, alumnos. Hoy día en el curso de biología vamos a estudiar acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Vamos a estudiar sobre los niveles mismos y los subniveles. ¿Empezamos? Vamos a comenzar dando una definición de lo que son los seres vivos. Son aquellos que tienen vida. Significa que realizan una serie de actividades que les permiten vivir y adaptarse al medio. Chicos, en nuestro entorno cotidiano nosotros podemos distinguir que hay seres vivos y también hay seres inertes o materia inerte. Las razones que nos van a permitir clasificar a los llamados vivos y a los llamados no vivos, estas van a depender mucho de los fundamentos científicos. Los seres vivos presentan algunas características que justamente lo definen como seres vivos. Entre las características que presenta está la homeostasis, la adaptación, lo que es la irritabilidad, metabolismo, excreción, reproducción. Vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Pero los demás ya son conocidos. Por ejemplo, ¿no? Los seres vivos mantienen su medio interno constante. Eso se llama homeostasis. Vamos a decir que en esa parte ellos mantienen condiciones internas, vamos a decir, relativamente constantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Permite controlar el volumen de líquidos, ¿no? En el organismo de los individuos. También ayuda mucho en lo que es la eliminación de los productos residuales o productos tóxicos, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene nuestro organismo de homeostasis como característica permite equilibrar todo el medio interno. Podemos tomar 3 litros de aguas, 4 litros de agua, etcétera, pero nuestro organismo solamente retiene la cantidad necesaria y el resto es eliminado. Por eso es que mantiene este equilibrio constante, interno, medio constante, ¿no? La otra característica de los seres vivos es la adaptación. Bueno, esa es una capacidad que permite que el individuo pueda hacer frente a todos los cambios ambientales adversos. Por ejemplo, ¿no? Si un individuo va a un lugar donde hay temperatura bastante alta, la temperatura es alta, hace mucho calor, el individuo en un comienzo de repente va a sentir afectado, pero luego llega a adaptarse, ¿no? Imagínense que suceda lo mismo que en un individuo que viaja o va a un lugar bastante frío. Estamos yéndonos al otro extremo. Obviamente, aquellos individuos que están acostumbrados a vivir o habitar en lugares o en climas tropicales, cuando vaya a un lugar frío, también se va a sentir afectado, ¿no? Pero el cuerpo se va a adaptar, ¿no? En el primer momento como que va a haber una reacción, la que después se convierte en adaptación, ¿no? Esa es otra de las características. Otra característica más que tienen los seres vivos de las tantas es la irritabilidad. Es la capacidad de respuesta que tienen los seres vivos a reaccionar a cambios o a estímulos del ambiente, ¿no? Si, por ejemplo, en época de frío, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Comienza a presentarse como, no en nuestras células de la piel, comienzan a formarse como piel de gallina, ¿no? Esa es una reacción ante el frío o las bajas temperaturas. Imagínate tú en época de calor, vamos al otro extremo. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo pues comienza a reaccionar, ¿no? A esta temperatura tan alta y comienza a eliminar sudoración, los poros se abren y comienza pues a eliminar lo que es el sudor. Son reacciones que el cuerpo experimenta, ¿no? Y eso tiene que ver con la irritabilidad, responder a estímulos. Es como que te golpeas una parte de la pierna o una pelota que ha venido bruscamente y entonces, ¿qué sucede? Comienza a hincharse. Esa es una reacción ante un estímulo, en este caso es el golpe de la pelota, ¿no?
Pasemos al siguiente. Vamos a estudiar ahora los niveles de organización. ¿Cómo se encuentra organizado estos seres vivos? Los seres vivos presentan niveles. El primer nivel que vamos a estudiar ahora es el nivel molecular. El nivel molecular, bueno, ¿no? Vamos a ver, está conformado a su vez por su nivel subatómico, su nivel atómico y su nivel molecular. En el subnivel subatómico, estamos diciendo lo que forma parte de las estructuras del átomo, están los protones, los electrones, los neutrones, el quark, muón, pión, leptón, neutrino, etcétera, ¿no? Estas son, vamos a decir, partículas subatómicas, ¿no? Y bueno, nosotros ustedes saben que en química se usa más lo que es, o se conoce más, o se trabaja más en cuanto al estudio de lo que son los protones, electrones y los neutrones. En el subnivel atómico, y estamos hablando propiamente de los átomos, ¿no? Átomos, elementos que forman parte de la materia viva. A esos elementos que forman parte de la materia viva se le conoce como bioelementos. ¿Y cuáles son esos bioelementos? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que está en gran cantidad, 92%, aproximadamente al 95%, ¿no? Pero también hay otros elementos que son importantes, pero que se encuentran en menor cantidad, pero también son importantes, que son el azufre, el fósforo, el calcio, el cloro, magnesio, potasio, etc. Los bioelementos, de acuerdo a la cantidad presente en los seres vivos, se van a agrupar en bioelementos primarios y bioelementos secundarios, ¿no? Ahora, estos elementos, o llamados bioelementos que forman parte de los seres vivos, cuando se unen y se juntan, van a formar moléculas. Como son bioelementos, elementos que forman parte de los seres vivos, al unirse, algunos de ellos van a formar biomoléculas o moléculas que forman parte de los seres vivos, ¿no? Esto ya pertenece al subnivel molecular. Seguimos con el nivel molecular. Dentro del nivel molecular estamos hablando ya de moléculas, que son la unión de estos bioelementos, o unión de elementos orgánicos. Entonces estamos hablando ahora de moléculas, moléculas orgánicas. El nivel molecular vamos a encontrar moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Veamos. ¿Cuáles son esas moléculas orgánicas? Tenemos los glúcidos pues, también llamados carbohidratos o hidratos de carbono, tienen importancia energética, pero también tienen importancia estructural. En los glúcidos o carbohidratos encontramos a la glucosa, que es el azúcar que está en la sangre, la fructosa, que es el azúcar que está en las frutas, y la fórmula que presentan es la que ustedes pueden observar en este lado. Esta se encuentra presente en los vegetales. Los vegetales son los que sintetizan estos glúcidos o carbohidratos, ¿no? Que son las moléculas orgánicas. También tenemos, en las moléculas orgánicas tenemos a las proteínas, que tienen función estructural y están formados por unidades llamadas aminoácidos. Entonces, un aminoácido unido a otro aminoácido, a muchos aminoácidos, van a formar una cadena, ¿no? De polipéptidos. Entonces, es la unión de muchos aminoácidos me da polipéptidos. Muy bien. Y entre las proteínas que podemos mencionar, algunas de ellas, puede ser, por ejemplo, hay unas llamadas hemoproteínas, está la testosterona también, la misma hemoglobina, la insulina, que nosotros sabemos que es la que ayuda a controlar los niveles de azúcar, ¿no? En la sangre. Vamos ahora a los lípidos. Los lípidos tienen función energética, ¿no? Similar a la de los glúcidos. En los lípidos, nosotros hemos escuchado, ¿no? Siempre acerca del colesterol, de los sebos. Pues estos lípidos se encuentran presentes en los sebos, en los aceites, en la manteca, en la mantequilla, etcétera, ¿no? Y su unidad estructural de los lípidos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos es la unidad estructural de los lípidos.
Los lípidos obviamente son indispensables en los organismos, ¿no? El hecho de que se consideren que sea dañino en exceso no quiere decir que no se tenga que consumir. Es importante para el cerebro, por ejemplo, ¿no? Para algunos órganos. Ahora, acerca de los ácidos nucleicos, también es una molécula orgánica. Los ácidos nucleicos, bueno, son dos, ¿no? El ADN y el ARN, ¿no? El ADN, bueno, tiene que ver con la herencia y el ARN con la síntesis, y viene a ser ahora, en el caso del ADN es muy usado hoy en día para hacer pruebas, ¿no? A nivel de la sangre y poder determinar o solucionar problemas o situaciones de crimen, así también como para conocer la paternidad, ¿no? Seguimos con el nivel molecular. Ahora vamos a ver sobre las moléculas inorgánicas. En las moléculas inorgánicas tenemos agua y sales, indispensable para el organismo. El agua y las sales porque van a ayudar a regular el equilibrio interno del ser vivo. Regulan. En los gases tenemos el oxígeno necesario, nitrógeno, el CO2, que ayudan a la obtención de energía del ser vivo. Sin esto, el ser vivo estaría, imagínense, atravesando una serie de deficiencias y problemas ante la carencia de esto. Dentro del subnivel, encontramos el subnivel macromolecular. Estamos hablando de la unión de varias moléculas. Ojo, ahora hablamos de unión de varias moléculas. Entonces, cuando varias moléculas, recuerden que las moléculas es la unión de dos o más elementos, ¿no? Entonces, estas moléculas, tanto orgánicas como las que hemos estudiado y las inorgánicas, entonces son consideradas moléculas. Pero cuando estas moléculas o una molécula se une a otra molécula, va a dar una molécula grande. Por eso es que se le conoce macromolécula. Entonces, ahí ya estaríamos hablando del subnivel macromolecular. Entonces, ¿qué es el subnivel macromolecular? Bueno, estamos hablando de la unión de varias moléculas o monómeros para dar polímeros. Un ejemplo de estas moléculas grandes viene a ser el almidón, ¿no es cierto? Está la glucosa, también se encuentra la insulina, ¿no? Son ejemplos de moléculas grandes. Vamos a ver ahora el nivel celular. En el nivel celular estamos hablando, lógicamente, de todos los organismos vivos o los seres vivos, ¿no? Cuentan con una autonomía, quiere decir que las células actúan de manera independiente, ¿no? Es un individuo en pequeño, siempre lo he dicho, ¿no? Porque cumple funciones vitales, respiración, de digestión, reproducción, excreción, etc. Entonces, ese es el nivel celular, ¿no? Lo que da a representar la autonomía, la independencia de la célula. En el nivel celular tenemos a células, por ejemplo, como las bacterias, que son células procariotas, porque carecen de membrana nuclear, y tenemos también a células eucariotas, como el caso de los animales, vegetales y el humano, que sí presentan en sus células membrana nuclear, ¿no? Ahora, acá he puesto una indicación, el virus no es una célula. Se dice que el virus se encuentra en el límite entre los seres que tienen vida y los seres que no tienen vida. Entonces, el virus no es célula, ¿no? No es considerada una célula. Entonces, se dice que es acelular, acelular. Dentro del nivel celular tenemos el subnivel organelas. Estamos hablando de órganos, ¿no? Que forman parte de la célula. ¿Qué órganos presentan las células que permiten que pueda realizar las funciones? Tenemos las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático, el liso y rugoso. Está el aparato de Golgi, lisosoma, el cloroplasto, que es lo que vamos a tocar cuando estudiemos en citología las células. También vamos a encontrar dentro del nivel celular el subnivel supramolecular. En ese nivel supramolecular se está mencionando
al virus, que son aquellos que no se definen como seres vivos o inertes en su fisiología, ¿no? Están en ese grupo. Y en el subnivel procelular se encuentran los protozoarios, ciliados, flagelados, porque tienen flagelo con unas colitas, ¿no? Ciliados con unos pelitos, no tienen el núcleo bien definido, son unicelulares, están formados por una célula y presentan reproducción asexual, quiere decir que sola se reproducen, ¿no? De manera directa. Seguimos con el nivel celular. Vamos ahora a ver otro subnivel celular que realizan las funciones del ser vivo. En el subnivel celular vamos a encontrar que hay células animales y células vegetales. En la célula animal vamos a encontrar algunas partes, por ejemplo, el núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Se encuentra en la célula animal. El núcleo es el que se encarga de dirigir todas las actividades de la célula, ¿no? Controla las actividades de las células, así también como que interviene en la reproducción al tener o al presentar estos cromosomas. La membrana celular es la que envuelve a la célula, es semipermeable y contiene lípidos, proteínas. Por eso se dice que es lipoproteica. También lipoproteica, presencia de mosaico fluido dentro de lo que es su estructura, ¿no? Es una forma de representar la envoltura de la membrana celular, porque es poroso, ¿no? Y permite, esta membrana, al presentar poros, permite el intercambio con el exterior, del exterior hacia adentro. Y también una característica importante de la membrana celular es que es selectiva, solamente permite que algunas sustancias puedan ingresar a la célula, otras no. Listo. Tenemos también el citoplasma en la célula. El citoplasma es propiamente lo que es el interior de la célula, tiene una apariencia coloide, en su interior se encuentran las organelas o los órganos, ¿no? Los órganos de esta misma célula. ¿Y cuáles son las organelas? Las organelas, pues están las mitocondrias, los lisosomas, etc. Estas son las organelas presentes en el citoplasma. Estos son los que se encuentran presentes en la célula animal. Ahora veamos la célula vegetal. En la célula vegetal es lo mismo, solamente que se va a añadir la pared celular. Ojo, la célula animal tiene básicamente estas tres partes, lo que es su estructura, y en la célula vegetal son las tres, núcleo, membrana celular y citoplasma, pero se va a añadir una parte más que es la pared celular. La pared celular contiene una sustancia llamada celulosa, por eso es que le da esa apariencia, ¿no? De rigidez sólida y a la vez también de protección. Por eso es que recibe el nombre de pared celular. Repito, porque le da rigidez y protección y está compuesta de celulosa. Y la celulosa es un glúcido o es un carbohidrato. Muy bien, ahora vamos al punto número 3, que es el nivel supracelular. El nivel supracelular es el resultado de la unión de las células. Entonces, cuando hablamos de la unión de muchas células, estamos hablando del nivel supracelular, más conocido también como tejidos, ¿no? Aquí vamos a ver. Dentro del nivel supracelular vamos a ver el subnivel tisular. Tisular significa tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Los tejidos vienen a ser la unión de muchas células. Es la unión de muchas células, ¿no? Los tejidos. Y esto se encarga de estudiar la histología. Listo. Hay tejidos que son vegetales, que permiten enviar la savia, ¿no? Hacia todo el interior de las células. En el tejido vegetal encontramos xilemas, el floema, el parénquima, tejido meristemático que tiene que ver con el crecimiento de la planta. Estos son ejemplos de tejidos vegetales. En el tejido animal tenemos tejido adiposo,
conjuntivo, tejido nervioso, conectivo y tejido muscular, ¿no? Adipocitos, etcétera. Miocitos son ejemplos de células que forman en su agrupación a los tejidos animales. Obviamente el tejido, el conjunto de células que forman los tejidos son células que son semejantes, que tienen la misma forma y cumplen una misma función. Por eso los tejidos tienen que estar conformados de esta manera, ¿no? Ahora, lógicamente, los tejidos que forman la piel no tienen la misma forma que los tejidos que envuelven el globo ocular o que envuelven el interior del estómago. Tienen diferente forma las células que conforman esos tejidos por la función que van a cumplir o que van a desempeñar. Entonces, vuelvo a repetir, los tejidos vienen a ser el conjunto de células que cumplen una misma función y tienen la misma forma, ¿no? Y pueden ser tejidos vegetales, como lo que hemos mencionado, y tejido animal. Vayamos ahora al subnivel orgánico. En el subnivel orgánico estamos hablando de los órganos, su mismo nombre lo dice, órganos. Por ejemplo, las plantas tienen órganos. ¿Cuáles son los órganos que tiene la planta? La hoja, la flor, el tallo, la fruta, la raíz. En el caso de los animales, por ejemplo, ¿no? Están los huesos, el hígado, el músculo, el estómago, la piel, el cerebro, etcétera, ¿no? Esto es lo que corresponde a su nivel orgánico, ¿no? Su nivel orgánico. Seguimos avanzando. El subnivel sistemático. En el subnivel sistemático ya estamos hablando de la unión de muchos órganos. A ver, para hacer un pequeño recuento acá en el nivel supracelular, hemos dicho que los tejidos vienen a ser el conjunto de muchas células. En el nivel orgánico vamos a hablar del conjunto de muchos tejidos, ¿no? O capas, tejidos. Me va a dar un órgano. Y el conjunto de órganos me va a dar un sistema o aparato. Tenemos el caso de el sistema digestivo, ¿no? Que es un conjunto de órganos que se encuentran relacionados entre sí porque van a cumplir una misma función. ¿Y cuál es la función que va a cumplir el sistema digestivo? La función de la digestión. Ahí tenemos la boca, ¿no es cierto? Tenemos órganos como el intestino, el estómago, etc. Seguimos con el nivel supracelular. Ahora el otro subnivel es el individual. En el subnivel individual se encuentra el ser vivo, el individuo. Entonces, ¿qué es lo que conforma el subnivel individual? Bueno, es la integración de todos los sistemas. Sistema respiratorio, digestivo, endocrino, circulatorio, excretor, etc. La integración de todos ellos de una forma anatómica va a formar parte del subnivel individual, que es un ser vivo. O sea, un ser vivo está conformado por un conjunto de sistemas, aparatos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ser vivo es un árbol, es el humano, el caballo, el hongo, la bacteria, puede ser una pulga, puede ser un microbio, etcétera, ¿no? Un protozoario. Entonces, estos son ejemplos de seres vivos. Ahora, veamos los seres vivos. Dentro del subnivel individual vamos a encontrar los reinos, ¿no? Vamos a encontrar el fungi, conocido como micota, es un individuo, ¿no? Estamos hablando de ejemplos de organismos o de individuos propiamente dichos. En el fungio micotas, por ejemplo, hablamos de los hongos. Los hongos hay un tipo de hongo que son llamados saprofitos, porque los saprofitos se alimentan de materia orgánica muerta. Se le conoce como MOM, M-O-M, MOM, materia orgánica muerta. Entonces, ese es un tipo de hongos llamados saprofitos que consumen este tipo de materias, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, en lo que es monera, estamos hablando de organismos formados por una célula, son organismos unicelulares, como el caso de las bacterias, o también algas cianofíceas, ¿no? O cianofíceas. Entonces, esos son ejemplos de organismos
unicelulares procarióticos Monera. En los protistas encontramos eucarióticos. Recuerden que los eucarióticos son aquellas células que presentan núcleo, ¿no? O membrana nuclear. En los eucarióticos pueden ser formados por una sola célula o por muchas células, en el caso de algunas algas y protozoarios. Las metafitas son también eucarióticas o eucariotas, formados por muchas células, organismos o individuos formados por muchas células tisulares, tienen tejidos, realizan la fotosíntesis, en el caso de las briofitas o traqueofitas, ¿no? Vegetales que son autótrofos, dice, al producir alimento de materia inerte. Y eso es a través del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Los vegetales, bueno, cumplen el proceso de la fotosíntesis para poder elaborar, por ejemplo, almidón, ¿no? Que es un carbohidrato, un glúcido que los organismos lo necesitan, lo requieren. En el metazoo, estamos hablando también de eucarióticos, que son pluricelulares, formados por muchas células, tienen también tejidos, ¿no? Y tisulares, y son heterótrofos, ¿no? Se alimentan de otros. Muy bien, alimentan de otros. Ahora pasamos al cuarto nivel, el nivel población. El nivel población, estamos hablando de la agrupación o conjunto de individuos que son de una misma especie, que viven en un lugar determinado, ¿no? En un tiempo y espacio. El ejemplo, no sé si ustedes han visto de repente en las Islas Ballestas, ¿no? La cantidad de lobos marinos que hay. Entonces, esa es la población de lobos marinos, ¿no? En las Islas Ballestas. Otro ejemplo, tenemos la población de vicuñas en Pampa Galeras, la población también de aves guaneras. Entonces, todos esos individuos que son de la misma especie forman lo que es población. Ahora, si hablamos de individuos de diferentes especies, eso ya pertenece al nivel comunidad. Muy bien. Ahora pasamos al quinto nivel, ecosistema. Son las interrelaciones que se presentan entre la población y su medio, entre el individuo y su medio. Siempre hay ese contacto, ¿no? Por ejemplo, las aves están en contacto con el medio. ¿Necesitan de qué? Para su alimentación, de lo que hay en el medio ambiente, ¿no? Las plantas, necesitamos, nosotros, los seres humanos necesitamos del aire, necesitamos del calor, necesitamos del agua. Entonces, esa es la relación o interrelación del ser vivo, del individuo con su medio ambiente. Y esto pertenece al nivel ecosistema. Muy bien. Ahora, la función que desempeña. Acá tengo 3, 6, 9 funciones. Voy a mencionar alguna de ellas. Vamos a hablar, sobre lo que es el parasitismo. Cuando hablamos de parasitismo, estamos hablando de un individuo que es un parásito, obviamente, que va a pasar su vida siempre viviendo dentro o encima de un organismo. Va a ser como huésped. ¿Y qué va a hacer este parásito? Va a debilitar al huésped, ¿no? Va a debilitar, lo puede llevar hasta la muerte. Eso es lo que hace el parásito. Ahora, veamos otro ejemplo. A ver, vamos a hablar sobre el comensalismo. El comensalismo, bueno, en este caso viene a ser la asociación, vamos a decir, ¿no? De dos especies que son distintas, asociación que dos especies se van a agrupar, se van a asociar, y una nada más es la que se va a beneficiar. Esa es la característica de lo que es el comensalismo, donde una se beneficia, pero no va a perjudicar al otro, ¿no? Quiere decir que el uno se va a convertir en comensal y la otra especie se va a convertir en huésped, sin afectar, como te digo, sin perjudicar al otro. Ese es un ejemplo de lo que significa comensalismo. En el caso de, a ver, vamos a ver otro.
Vamos a ver, no, hábitat. ¿Qué tiene que ver con el hábitat? El hábitat es el lugar, vamos a decir, es la habitación donde la especie, pues, encuentra el lugar o ambiente favorable para sobrevivir, ¿no? Es su medio, su hábitat, el lugar o habitación, como también lo dice, donde el individuo se desenvuelve, donde el individuo se desarrolla, ¿no? Muy bien, chicos, las otras funciones ustedes lo van a definir. Les voy a dejar el link para que ustedes lo terminen de resolver. Muy bien, chicos, gracias, bendiciones.